Sofía estaba de pie en medio de la sala de estar de su humilde casa en Andalucía, como un elemento extraño caído del cielo. Su costoso bolso de Louis Vuitton, arrojado descuidadamente sobre la vieja mesa de roble, se veía provocadoramente fuera de lugar junto a la servilleta bordada que Elena había tardado meses en crear, poniendo su alma y un pedazo de la historia familiar en cada puntada. El aire entre ella, su padre Javier y su madre Elena era tan denso por la tensión que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Sofía había venido de Madrid para el fin de semana, pero cada uno de sus gestos, cada frase e incluso su mirada parecían extraños. Era su hija, pero les hablaba como a desconocidos. En sus ojos, que una vez fueron tan abiertos y curiosos, Javier ahora solo veía un desprecio frío y acerado, y en sus labios se congeló una sonrisa altiva, como si no hubiera venido a ver a sus padres, sino a una reunión de negocios donde todos los que la rodeaban eran solo un estorbo en su camino hacia su yo ideal. Papá, no entiendes nada de la vida. Ahora tenemos otras prioridades. Su voz era fría, como el viento invernal que soplaba desde las cumbres de Sierra Nevada, y áspera como un fragmento de vidrio. Se ajustó su costoso reloj que brillaba en su muñeca y continuó, como si estuviera dando una conferencia a estudiantes ineptos que nunca entenderían su grandeza. Ustedes dos viven en el pasado. Su amor y familia son una dependencia tóxica que les impide evolucionar. He leído sobre eso. Es perjudicial para la salud financiera y los límites personales. No puedo permitir que me frenen. Mis colegas en Madrid se ríen cuando les cuento cómo viven ustedes. No pueden entender cómo se puede ser tan dependientes el uno del otro. Javier la escuchaba, y las palabras de su hija lo golpeaban como piedras. Bajó la cabeza, tratando de contener las lágrimas que se acumulaban. ¿Qué podía decir? Que él y Elena habían construido su vida sobre el amor, el trabajo diario, las pequeñas alegrías y las grandes tristezas que habían superado juntos. Que su salud financiera consistía en asegurarse de que siempre hubiera pan en la mesa y que Sofía tuviera la mejor ropa y la oportunidad de estudiar en la capital. En su mundo, estos conceptos eran solo términos secos y vacíos de folletos de autoayuda que leía con la misma avidez que una vez, de niña, leía cuentos de hadas sobre princesas. Sentía que la estaba perdiendo, que se le escapaba entre los dedos como arena, y no sabía cómo retenerla. ¿Y Elena? Preguntó. Su voz temblaba de dolor e incredulidad. ¿Acaso ella no es importante para ti? Mamá me entiende perfectamente. Lo hemos hablado, mintió Sofía, sin siquiera mirar a Elena. Ella sabe que tengo que construir mi propia vida. Y de todos modos, este no es un tema para discutir. Yo tengo mi vida. Ustedes tienen la suya. Respeten mis límites. Elena, siempre tan cálida, siempre tan cariñosa, simplemente bajó la mirada en silencio. No quería un escándalo. No quería pelearse con Sofía, por temor a que nunca más volviera. Todavía recordaba cómo, de niña, Sofía se cayó de la bicicleta, y su padre, Javier, la llevó en brazos a casa, abrazándola, y ella pensó entonces que nunca había visto un amor tan fuerte. Y ahora su hija decía que ese amor era una dependencia tóxica. Elena suspiró en voz baja, sintiendo cómo su corazón se encogía de dolor. Y ahora, cuando Elena estaba en la habitación del hospital, su vida pendiendo de un hilo, él estaba solo.
Sofía ni siquiera llamó cuando él le informó lo que había sucedido. Javier recordaba haber marcado su número con manos temblorosas. Escuchaba los tonos, cada uno resonando con dolor en su corazón, y esperaba escuchar al menos una pizca de compasión, al menos una palabra de apoyo. Papá, estoy muy ocupada. Tengo un proyecto importante y no puedo distraerme con estas cosas. Ustedes pueden manejarlo. ¿Para qué me necesitas? Siempre lo han resuelto todo solo, su voz era sin vida y mecánica. Como si se hubiera aprendido esa frase de memoria. Pero, Sofía, es tu madre, susurró Javier, sintiendo que el mundo a su alrededor se derrumbaba. Papá, entiéndeme. Estoy pasando por un momento muy difícil. Me presionan en el trabajo y tengo que estar concentrada. Pensaré en mamá. Solo avísame cuando le den el alta. Iré y colgó. Ese día, Javier se dio cuenta de que su hija había muerto. En su lugar había llegado otra, una extraña, que hablaba de límites, pero no entendía que el límite más importante es el que separa el corazón humano de una piedra. La pelea con Sofía no fue la primera. Comenzó con pequeñas cosas. Su falta de voluntad para ayudar en casa, su irritación por sus hábitos anticuados. Javier recordaba cómo una vez le pidió ayuda para mover unas bolsas de tierra para el jardín. Ella respondió con indignación: «Papá, no es mi responsabilidad. Vine a descansar, no a trabajar. Deberías contratar a alguien para eso. Es una cuestión de tu planificación financiera». Y él, en silencio, llevó las bolsas él solo, sintiendo como si su propio corazón también estuviera lleno de tierra. Pero el golpe más fuerte fue cuando vino la última vez y vio que Elena había preparado sus conejos al ajillo favoritos. Sofía ni siquiera tocó la comida, diciendo que era comida pesada y que estaba cuidando su alimentación saludable. Elena, siempre tan tierna, simplemente bajó la mirada, y su alegría por ver a su hija se evaporó como la niebla matutina. Javier se dio cuenta entonces de que ya no podían llegar a su corazón. Pasaron 3 días, 3 noches. Cada hora era como la anterior, cada una eternidad. Javier se sentaba en la dura silla junto a la cama del hospital, su mirada fija en el rostro de Elena. Su piel, que siempre había sido radiante y cálida, ahora parecía de cera, y su respiración era apenas perceptible, como el aleteo de una mariposa. Sostenía su mano, delgada y débil, y con las yemas de los dedos sentía el frío que le penetraba hasta el alma. El pitido incesante del monitor llenaba la habitación, como una vieja y molesta melodía que no se podía apagar. Javier le hablaba, aunque sabía que ella no podía oírlo. Le contaba que había regado sus rosas en el jardín, que el gato Juan había vuelto a cazar un ratón. Cómo había mirado sus viejas fotos, donde todavía eran jóvenes, felices y llenos de esperanza. Le decía cuánto la amaba, y las lágrimas corrían por sus mejillas, cayendo sobre su mano. La enfermera, María, una mujer alta y amable con ojos cansados, entraba en la habitación para revisar los monitores, y siempre lo encontraba en el mismo lugar. Le traía agua, té. A veces simplemente se sentaba a su lado en silencio, para que él no se sintiera tan solo. Señor Javier dijo una vez: «Tiene que descansar. De lo contrario, usted también se enfermará». «No puedo», respondió, sin apartar la mirada del rostro de Elena. «Mientras yo esté aquí, siento que ella está luchando. Y si me voy, pensará que me he rendido».
y no puedo hacer eso. Nunca nos rendimos. María asintió con la cabeza, comprendiendo, y se fue. Javier cerró los ojos y recordó de nuevo su vida con Elena. Toda ella de principio a fin, como si pasara ante él como una vieja película. Su boda en la pequeña iglesia, el nacimiento de Sofía, sus primeros pasos, su primer día de escuela. Recordaba cómo ella se cayó de la bicicleta y él la cargó en brazos hasta casa, abrazándola. Recordaba cómo vendieron su viejo coche para pagar sus estudios y lo orgullosos que estaban cuando se graduó. Y todo eso ahora parecía polvo que ella había borrado de su vida. En la quinta noche, ocurrió un milagro. Elena abrió los ojos. Al principio estaban borrosos, sin comprender, pero luego su mirada se centró en él. ¿Javier? Susurró. Su voz era débil, pero había vida en ella. ¡Elena! Se levantó de un salto. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¿Me oyes, Javier? Ella sonrió, y esa sonrisa fue lo más hermoso que él había visto en la vida. Al día siguiente, la condición de Elena mejoró significativamente. Podía hablar, aunque en voz baja, comer, y sus fuerzas comenzaron a regresar. Javier no se separó de ella ni por un momento. La alimentaba con una cuchara. Le leía los periódicos. Le contaba las noticias. Era feliz como nunca. En ese momento de estabilidad sonó el teléfono. La pantalla mostraba a Sofía. Javier dudó por un segundo si contestar, pero luego descolgó. «Hola, papá. ¿Cómo está, mamá?» Oí que ya está mejor. Su voz era alegre y casual, como si estuviera llamando para hablar del tiempo. «Está mejor, Sofía». «Mucho mejor», respondió Javier, tratando de hablar con calma, pero su voz traicionaba su enojo. «¿Ves? Les dije que lo manejarían. Voy de camino, papá. Quiero ver a mamá. Le preparé un batido muy sabroso y saludable. Es muy importante para su salud». Javier sintió cómo la ira se acumulaba en su interior. La ira que había estado reprimiendo durante tanto tiempo. No dijo nada. Simplemente colgó. Ella llegó unas horas después. Entró en la habitación, radiante, con ropa de moda, un bolso grande y un hermoso ramo. Mami se lanzó a abrazar a Elena y la besó en la mejilla. «¿Cómo me preocupé por ti? Quería venir antes, pero tenía un proyecto muy importante. Y, ¿sabes? Estuve pensando en ti todo el tiempo». Elena miró a su hija con asombro. Estaba acostada en la cama, sus ojos llenos de lágrimas, pero no de alegría, sino de la amarga verdad. Javier estaba de pie en un rincón, con los brazos cruzados sobre el pecho, su rostro como una piedra. «Sofía», comenzó Elena en voz baja. «¿Dónde estabas?» «Mamá, te acabo de decir». Sofía se detuvo. Su voz temblaba por la inesperada pregunta. «No hablo del trabajo. Hablo de tu corazón», continuó Elena. «¿Dónde estaba tu corazón cuando tu padre no durmió por las noches? ¿Dónde estaba tu corazón cuando él se sentaba aquí, solo, y rezaba para que yo viviera? Hablas de límites personales. ¿Y dónde estaban tus límites cuando cruzaste nuestro amor? Elena, por favor, no lo hagas», dijo Javier en voz baja. «Tengo que hacerlo, Javier. Tengo que hacerlo». «Porque necesito decirlo», Elena miró a su hija. «¿Hablas de salud financiera? Tu padre y yo te dimos todo para que pudieras convertirte en quien eres. No nos arrepentimos de eso. Lo hicimos con amor. Pero olvidaste lo que es el amor. Lo convertiste en un producto que se puede intercambiar por el éxito». Sofía se quedó de pie, con la cabeza gacha. Por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué decir.
Su hermosa máscara de mujer exitosa e independiente se agrietó, mostrando su verdadera esencia. Mamá, Joe, su voz temblaba. Sé lo que quieres decir. Quieres decir que nos amas. Pero el amor no son palabras, Sofía. Son acciones. Son noches sin dormir. Es cuando te sientas junto a la cama, le tomas la mano y no piensas en tus prioridades. Es cuando estás allí en el momento más difícil. Y sabes que solo tu padre estuvo aquí. Él se quedó junto a mi cama hasta la mañana. Y él siempre estuvo aquí. Javier se acercó a la cama y tomó la mano de Elena. Miró a su hija y en sus ojos no había odio, solo una profunda y abrumadora tristeza. No esperamos gratitud de ti, Sofía dijo. Queremos que seas feliz, pero solo puedes ser feliz cuando tienes un corazón. Y me parece que lo perdiste en algún lugar. Sofía rompió a llorar. Tomó su bolso y salió corriendo de la habitación. La puerta se cerró detrás de ella, dejando a Javier y Elena solos. Se hizo el silencio, solo interrumpido por el sonido del monitor. Unos días después, Elena fue dada de alta. Regresaron a su casa en Andalucía. Javier plantó rosas y florecieron, como si le dieran la bienvenida a Elena. Se sentaron en la terraza, tomando el sol, y disfrutaron de cada momento. Una noche, mientras Javier revisaba viejos documentos en un cajón, encontró una fotografía amarillenta. En ella estaba un joven que no conocía, y una carta escrita en papel viejo. Comenzó a leerla, y su corazón se encogió de dolor. La carta era del padre biológico de Elena, a quien ella nunca había conocido. Contenía amenazas de que volvería cuando ella creciera y se la llevaría. Recordó que Elena nunca había hablado de su pasado, y eso siempre le había parecido extraño. Escondió la carta en el cajón, sin querer que Elena la viera ahora que necesitaba recuperarse. Decidió hablar con ella, pero solo cuando fuera el momento adecuado. Salió a la terraza y se sentó a su lado. Le tomó la mano y la besó. «Todo estará bien», Elena susurró. «Saldremos adelante». Ella lo miró y sonrió. En su rostro ya no había tristeza, solo una brillante esperanza. Sabía que al lado de Javier podría superar cualquier cosa. ¿Y Sofía? Se sentó en su oficina en Madrid. Los recuerdos la invadieron, y su mirada estaba perdida. Las palabras de sus padres la hicieron reflexionar, pero ¿estaba lista para cambiar su vida? No lo sabía. Vio cómo todo en su vida se estaba desmoronando, y por primera vez en su vida no sabía qué hacer. Tomó el teléfono para llamar a sus padres, pero luego bajó la mano. Por ahora, no podía encontrar las palabras. Sabía que tarde o temprano tendría que regresar, pero solo cuando estuviera lista. Javier y Elena se sentaron en la terraza, viendo la puesta de sol, y había paz en sus almas. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rojos, y ellos sabían que mañana sería un nuevo día. No sabían qué les deparaba el futuro, pero estaban juntos, y eso era suficiente.